Ya sabemos que entre las principales influencias de Marx están las del idealismo alemán, y en concreto la influencia del pensamiento de Hegel y de Feuerbach. Hegel tenía una concepción del ser humano basada en la autoconciencia y el pensamiento. Ya sabemos que para Hegel la realidad es la idea o el espíritu. Y aunque según Marx, Feuerbach había acertado al haber hecho hincapié en esa faceta social del ser humano, sin embargo, su concepción del ser humano le resultaba a Marx todavía ciertamente abstracta. Para Marx, el ser humano, sin embargo, es concreto. Es un ser material, es un ser sensible. Aquí está su materialismo, que se verá reflejado en su materialismo histórico. Lo que el ser humano es, dice Marx, coincide con lo que el ser humano hace, en el sentido de lo que el ser humano produce. Lo que el ser humano es su producción y los modos de esa producción. En la ideología alemana escribe: pero el mismo hombre se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida. Paso este que queda condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. El ser humano es entonces un ser concreto, sensible, corporal, pero no es solo eso. Hay otra nota importantísima para definir lo que es el ser humano en Marx. Para Marx, el ser humano es un ser histórico. Ya sabemos que después de Kant, la filosofía mostró muchísimo interés en esa faceta histórica del ser humano, intentaron buscar las respuestas en la historia, intentaron ver si la historia podía también llegar a ser una ciencia exacta. Todo esto está en el pensamiento de Marx y su materialismo histórico es un ejemplo muy claro. Pero a nivel antropológico también influye esta idea de que el ser es un ser histórico, porque el ser humano se define por las relaciones de producción que han sido históricamente dadas. Es decir, tenemos que remontarnos a los primeros hechos históricos, y el primero de los hechos históricos es, según Marx, la satisfacción de las necesidades básicas. Nos estamos refiriendo a la comida, a la bebida, un techo, el vestido, la sanidad, etc. A todo esto es a lo que él llama producción de la vida. Y esto implica, dice, una cooperación entre los seres humanos, una cooperación entre individuos que dan lugar a los diferentes hechos históricos. Es decir, que todos los individuos van de alguna manera juntos construyendo la historia. Del mismo modo que todo lo natural requiere una generación, también el hombre tiene su génesis, la historia. Pero este acto genético le es consciente y en cuanto tal se supera a sí mismo. La historia es la verdadera historia natural del hombre. Como vemos en Marx, la esencia del ser humano no es una esencia de tipo demasiado abstracto. Él la resume en una idea muy clara y dice que el ser humano es actividad. Es decir, que su esencia es el trabajo, las relaciones materiales que establece con la naturaleza, transformando la naturaleza. No es el pensamiento como pensaba Hegel. El ser humano lo que hace es transformar el mundo naturalizándolo y al mismo tiempo naturalizándose también él mismo. Su tesis 6 contra Feuerbach dice: la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en realidad el conjunto de las relaciones sociales. Si hay una característica básica que tenemos que resaltar para poder responder a la cuestión de cuál es la esencia del ser humano en Marx, tenemos que hablar de alienación. Alienación, definámoslo, es un proceso por el cual el ser humano se convierte en algo distinto, ajeno, extraño a lo que realmente debería ser. Este concepto de alienación, de extrañeza, de algo ajeno, es algo que ya estaba en Hegel. Hegel había
sostenido que el sujeto se alienaba en la naturaleza. Y Feuerbach también nos había dicho que donde se alienaba el ser humano era en la religión. Pero Marx va más allá y sostiene el hecho de que el ser humano se aliena fundamentalmente en el trabajo. Siendo esto, dice, lo que tendría que hacer sentir al ser humano la máxima realización, puesto que es su esencia, la actividad, el trabajo, por el contrario lo que hace es esclavizarlo, lo deshumaniza, es decir, lo cosifica. Escribe en sus manuscritos económico-filosóficos: la enajenación, alienación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Ahora bien, ¿cómo se produce según Marx esta alienación? Tenemos que resumirlo en 5 sentidos, en 5 puntos diferentes. En primer lugar, dice Marx, el ser humano se aliena también con Feuerbach en la religión. Comparte con Feuerbach la idea de que el ser humano lo que hace es proyectar su esencia, su naturaleza esencial en una ilusión. Esa ilusión es la ilusión de la vida después de la muerte, la vida en el más allá, la vida ultraterrena. Esa vida en la que se supone que serán premiadas todas las calamidades que hemos vivido en esta vida. Por eso Dios, dice Marx, no es otra cosa que la proyección de nuestros anhelos. Y este es el papel que juega la religión en Marx. Por eso Marx escribió aquella famosa frase que habréis escuchado tantas veces, que decía que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es el opio? ¿Qué es? Pues no es otra cosa que un tranquilizante. ¿Un tranquilizante para qué? ¿Para qué utiliza el pueblo un tranquilizante según Marx? Pues según Marx lo utiliza para distraerse de la miseria de la vida diaria. Es decir, que el ser humano se distrae, digamos, de su miseria diaria apoyándose en la religión. Y según Marx, en lo que el ser humano se distrae pensando en escapar de esa miseria, no está pensando en cambiar esa realidad, es decir, no está pensando en protagonizar la revolución para cambiar este sistema injusto. En segundo lugar, Marx dice que el ser humano se aliena en la naturaleza. ¿Por qué pasa esto? Porque la naturaleza deja de ser un patrimonio común, deja de ser algo mío, se convierte en algo extraño a mí, algo ajeno a mí, que tengo que objetivar, que tengo que dominar. En eso consiste la nueva concepción de la naturaleza, y esto nos separa del sentido original de la naturaleza. Se convierte la naturaleza entonces en una mercancía más, en una materia prima, si queréis, que como ya hemos dicho, como toda mercancía es susceptible de colocarse en el mercado, susceptible de ser comprada y vendida. Y de esta manera la naturaleza, que debería ser lo más común a todos los seres humanos, se convierte en algo ajeno, extraño. En tercer lugar, dice Marx, el ser humano se aliena en el trabajo mismo. Es decir, que siendo el trabajo lo más propiamente humano, ya lo hemos dicho, la esencia del hombre consiste en su actividad, en las relaciones materiales, en las relaciones de producción que establece con la naturaleza, siendo lo más propiamente humano, dice, sin embargo, el ser humano se siente extraño, completamente extraño al trabajo. ¿Por qué es esto? Porque es el burgués el que proporciona el trabajo. El burgués es el dueño del trabajo. ¿Qué es lo que hace el burgués? Aprovecharse de la situación de superioridad que esto genera. ¿Y qué es lo que hace? Explotar al trabajador. Ya lo vimos, cómo surgía esa plusvalía, esa ganancia excesiva que el capitalista conseguía al poner en el mercado
un producto a un precio muy superior de lo que realmente le ha supuesto a él producir. El problema, dice Marx, es que cuando el ser humano vende su fuerza de trabajo y pone en el mercado esa mercancía que es la fuerza del trabajo, él no elige libremente dónde colocar esa fuerza de trabajo. Mientras que el burgués sí puede elegir en el mercado qué producto comprar y entre ellos esa fuerza de trabajo, el ser humano, el proletario, no puede elegir. Se ve obligado a realizar una tarea concreta, se ve obligado a venderse a sí mismo como trabajo. En los manuscritos económico-filosóficos leemos: el salario se determina por la lucha antagónica entre capitalista y obrero. Triunfa necesariamente el capitalista. El capitalista puede sostenerse más tiempo sin el obrero que éste sin aquel. Las agrupaciones de capitalistas son habituales y efectivas. Las coaliciones de obreros están prohibidas y les suponen daños. Además, hay que introducir aquí un concepto más que aclara el sentido por el que el ser humano se encuentra alienado en el trabajo, y es la mecanización del trabajo. Estamos pensando en el trabajo en cadena. La tesis de Marx y Engels es que esta mecanización del trabajo al final lo que supone es que el ser humano no pueda desarrollar su faceta creativa. ¿Qué es lo que sucede? Que a menudo el trabajo realizado es, pues eso, un simple proceso mecánico que consiste en activar determinado botón o activar determinada palanca, ensamblar determinada pieza, acoplando determinado tornillo. El obrero no necesita conocer cuál es el resultado final de ese producto, ni siquiera tampoco necesita saber cuál es el diseño original. Se convierte en algo completamente extraño al desarrollo de ese producto. No aporta nada creativo al desarrollo de ese producto en concreto. Y esto lo que hace es conseguir que se aliene mucho más. Lo expresa en una frase Marx cuando escribe: el ser humano está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo, dice. De esta manera, la libertad también se ve coartada. Engels escribiría que al final la libertad del proletariado se quedaría reducida simplemente a sus funciones animales en el comer, beber, engendrar y todo lo más en aquello que toca a la habitación y el atavío, y en cambio en sus funciones humanas se siente como un animal. En cuanto al producto de su trabajo, entonces, sería el cuarto punto, el hombre se encuentra alienado porque, lejos de ser la objetivación de esa actividad esencial suya, lo que sucede es que el trabajo se convierte en mero capital, es decir, mercancía para el beneficio exclusivo del burgués. Y esto, dice Marx, aumenta la desigualdad entre la burguesía y el proletariado. Y entramos en el quinto punto, en el que Marx explica cómo el ser humano se aliena también respecto a la sociedad. Al alienarse en el trabajo, se corta la relación con los otros hombres. Ya hemos hablado de esto, larguísimas jornadas que no le dejan tiempo para pasar con su familia, para dedicarlo a actividades de tipo cultural y social. Lo que genera este sistema de producción, este modo de producción capitalista, es que cada cual al final trabaje para sus propias necesidades, para sus propios intereses. El capitalismo, dice, genera egoísmo e injusticia. ¿Por qué? Porque los otros compañeros ya no son compañeros, se convierten en competencia. Es decir, son rivales en la carrera de la consecución, por ejemplo, de un ascenso laboral. El compañero ya no va a ser un compañero, será aquel que no dude en pisotear tu trabajo si él quiere, por ejemplo, alcanzar ese ascenso en el nivel de la jerarquía empresarial. Aquí, dice Marx, además se produce una cosa interesante, y es que se produce el origen de las clases sociales. ¿Por qué? Porque el lugar de trabajo empieza a ser aquello que te define como clase social. Esto es lo que se puede expresar diciendo: dime
dónde trabajas y te diré de qué clase social eres. Pero cabe hacerse una pregunta, que seguro que os estaréis haciendo también vosotros y que Marx también se la hizo. ¿Cómo llega el ser humano a esta situación? ¿Cómo llega el ser humano a enajenar su trabajo? Pensadlo. La respuesta que da Marx es una respuesta original en el sentido de que apuntaba a una cuestión que hasta ahora la economía y la política clásicas no se habían planteado ni por asomo, era algo incuestionable. A lo que está haciendo alusión Marx es a que la causa de que el ser humano llegue a alienarse en su trabajo es fundamentalmente la propiedad privada. Leamos lo que dice en sus manuscritos económico-filosóficos. Dice: la economía política parte del hecho de la propiedad privada, pero no la explica. Capta el proceso material de la propiedad privada, con fórmulas abstractas y generales a las que luego presta valor de ley. No comprende estas leyes, es decir, no prueba cómo proceden de la esencia de la propiedad privada.